amigos, mi nombre es Luis Hu Rivas y soy autor de la colección de libros Espiritismo Fácil y estamos haciendo nuestras clases sobre reencarnación fácil, fácil entendimiento. Ahora vamos a ir a las próximas ilustraciones para hablar sobre la parte científica y religiosa de la reencarnación. ¿Será que hay científicos o personas de esta área que investiguen la reencarnación? ¿Será que hay pruebas sobre la reencarnación o formas estudiadas que den sugerencia de que exista la reencarnación? Vamos a observar en nuestra ilustración. Vemos que el recuerdo de vidas pasadas, vista por grandes psiquiatras, psicólogos e investigadores de la materia, es uno de los métodos más completos para comprobar la reencarnación. Las investigaciones como las experiencias de memoria extracerebral, recuerdos espontáneos de otras vidas de niños, los llamados déjà vu, los recuerdos antes del nacimiento, los birthmarks, las marcas de nacimiento, la hipnosis regresiva y el reconocimiento de impresiones digitales son algunas de las tantas pruebas que confirman la reencarnación. Entonces vamos a comenzar con algunos de estos datos. Por ejemplo, los déjà vu. Una persona llega a un lugar y observa y dice, caramba, esto yo ya lo conozco. En principio pueden tener muchos factores. Hablando espíritamente, una posibilidad es que cuando estuvo durmiendo, salióse del cuerpo físico en desdoblamiento, fue al lugar y ya lo conoció. Cuando despierta, esta información queda almacenada en el cerebro del periespíritu, del cuerpo espiritual, y allí cuando tiene acceso a esa información, él más o menos que lo recuerda. Eso ocurre también con muchas personas que durante el sueño, cuando salen del cuerpo, conocen a otras, y cuando se despiertan, días después, finalmente la conocen físicamente. Dice, caramba, pero yo ya te vi en mi sueño. Y yo conozco muchas personas que, no, ya te conocí en mi sueño. U otras, ¿no?, en que no saben un vínculo, más hay una afinidad muy grande. Ese déjà vu se puede dar con personas en las que reconocemos seres de otras existencias. Se puede dar también con lugares nuevos a los que nunca fuimos. Se puede dar con cuadros, pinturas, música, sabores, en fin, existe una variedad de los llamados déjà vu, son recuerdos espontáneos, que pueden tener, sí, una causa en otras existencias. Usted hágase un análisis, observe la música, observe, piense en un paisaje, lugares agradables, igualmente situaciones desagradabilísimas, que no tienen causa en esta vida, fobias, terrores, pánicos, miedos. Hay muchos casos, en este caso de los hombres que estudian a través de terapias de vidas pasadas, ¿no? Yo conozco un caso de una joven que era modelo y tenía que usar en el cuello, tenía que usar unas joyas. Y entonces ella no conseguía usar porque toda vez que colocaba aquí le salían unos sarpullidos. Cuando hizo una terapia de vidas pasadas, ella recordó que en la encarnación anterior había sido una joven que estuvo en un campo de concentración, una niña, y entonces queriendo huir en la nieve se atravesó unos alambrados y se ahorcó. Entonces todo su cuello comenzó a sangrar, ¿no?, y así desencarnó. Esta información se quedó guardada en su cuerpo espiritual o periespíritu, y cuando colocábase algunas cosas en el cuello, entonces ella tenía esa emoción. En otro caso, había una persona de que tenía pánico a entrar en la piscina, pero al mar no. Le parecía extraño, al mar no, pero a la piscina tenía pánico, saltar, ¿saben?, del trampolín. Cuando hizo una terapia de vidas pasadas, ella vio que en una encarnación anterior, en un navío, la colocaron en una tabla para lanzarse frente a una laguna donde había cocodrilos, ¿no?, un lago donde había un río, donde había cocodrilos, murió de esa forma. Entonces ella tenía pánico a saltar de trampolín. Entonces, ¿cuántas cosas están allí adormecidas que no las sabemos? Desde traumas, fobias, malestares, persecuciones, enemigos de otras vidas o amigos fantásticos que encarnan como hijos, padres, amigos, primos, hermanos, abuelos.
Entonces todo está adormecido y estos científicos vienen a estudiar a través de las hipnosis o terapias de vidas pasadas para hacer este trabajo. No es por curiosidad, es sí como un tratamiento terapéutico. Así también existen otras marcas, las llamadas birthmarks. Algunos de estos psiquiatras e investigadores han visto de que personas que tienen marcas de nacimiento en el cuerpo a veces tiene causa en la desencarnación anterior. Hubo una investigación del doctor Banerjee y el doctor Ian Stevenson que hicieron con más de 1000 niños. Había el caso de uno que recordaba que en la vida pasada había vivido en Estados Unidos, pero había vivido en la encarnación pasada en Palestina. Daba datos, nombres e inclusive tenía una marca en el cuerpo que decía por la cual había muerto. Cuando ellos fueron hasta Palestina, encontraron, era un hombre que había desencarnado hace poco tiempo, y existía todavía la autopsia, y ahí vieron en las fotos exactamente el lugar donde él murió, y era la misma mancha que el niño presentó cuando nació, dando a entender, y los científicos no saben cómo se explica esto. A través de la doctrina espírita sabemos de que si el periodo entre una y otra encarnación es corto, muchas informaciones se guardan en el perispíritu y podemos al reencarnar manifestarlas en nuestro nuevo cuerpo. Eso es un indicio, ¿no? Un amigo me dijo, entonces yo tengo una marca aquí en determinada área del cuerpo, ¿será que morí por ahí? No podemos generalizar, pero sí podemos decir que en algunos casos es muy probable. Observamos también en la ilustración algunos otros casos, como el doctor Raymond Moody Jr., que hizo estudios. Observamos el doctor Ian Stevenson y el doctor Brian Weiss. Brian Weiss tal vez sea el mayor de los psiquiatras que haya estudiado el caso de reencarnación. Él tuvo una paciente llamada Catherine y él la sometió a terapia de vidas pasadas y ella recordó 18 siglos atrás, donde ella vivía en Egipto y se llamaba Aronda. Y ella decía a todos que había sido muerta ahogada. Y el trauma que tenía en esta encarnación venía de 18 siglos atrás. Imagínense, ¿no? 18 siglos antes de Cristo. Entonces estamos hablando de 3800 años atrás. ¿Cuántas cosas nosotros no la venimos guardando y siquiera sabemos la causa? Bueno, esto apenas para tener una idea en el área científica. En el área religiosa, desde todos los tiempos inmemorables, la reencarnación hace parte del conocimiento de santuarios antiguos, centros de iniciación y escuelas religiosas. La creencia en la reencarnación tiene sus orígenes en los principios de la humanidad, culturas primitivas. Estuvo en Egipto, el hinduismo, el budismo, janaísmo, taoísmo, el culto a los orishás en Brasil, las religiones indígenas del vudú, cábala judaica, rosacrucianismo, el espiritismo, teosofía, en fin, la filosofía socrático-platónica y diversas corrientes, ¿no? Nosotros vamos a ver cómo la reencarnación hacía parte normal en las culturas. Entonces, inclusive está en el Evangelio, Jesús era reencarnacionista. Y en la Biblia se llamaba de resurrección en la carne, lo que es reencarnación. Y más aún, hay dos pasajes cuando él habla con Nicodemos, que era el sabio de la época, y le dice, para entrar en el reino de los cielos, es necesario que vuelvas a nacer o que seas generado nuevamente. Y Nicodemos le pregunta, pero ¿cómo yo, que soy un viejo, voy a entrar en el vientre de mi madre? Es decir, mucha gente dice, no, es que hablaba del bautismo, no, es que es nacer espiritualmente. No. Si fuera así, Nicodemos no le habría preguntado a Jesús, ¿cómo voy a entrar en el vientre de mi madre? Y Jesús le dice a Nicodemos, en verdad te digo, ¿no?, que para entrar al reino de los cielos tendrás que volver a nacer. Si tú que eres el sabio de Israel no entiendes estas cosas de la tierra, estas cosas comunes, ¿cómo te voy a explicar mayores cosas que están en el cielo? ¿No? Pero hay una otra pasaje en el Evangelio interesante cuando habla Jesús sobre la reencarnación, como vemos en la ilustración, en la reencarnación de Juan Bautista. Los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿no?, si Elías iba a volver, y Jesús respondió, es verdad que Elías ha de venir
restablecer las cosas, pero yo les digo, Elías ya vino y ellos ustedes no lo reconocieron. Entonces, luego los discípulos descubrieron que Elías era Juan Bautista reencarnado. Y en la Grecia antigua, Sócrates, en fin, toda la doctrina socrática griega y que es base de nuestra cultura occidental era reencarnacionista. Estamos en un nuevo momento donde científicos y religiosos de la época eran todos reencarnacionistas. Bueno, mis amigos, terminamos la segunda clase sobre reencarnación fácil para entender un poquito más sobre los conceptos de la reencarnación a la luz de la doctrina espírita. Muchas gracias.